Lucas capítulo número 21, verso 25. Dice la Escritura: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Nosotros estamos viviendo en el tiempo que a Dios, en su soberanía, le plació ponernos. A Dios le plació que fuésemos una generación que viviese en esta época. Al iniciar esta mañana los cánticos, expresábamos una canción que estamos a puertas de dejar de cantarla aquí para cantarla allá. Estamos a las puertas de ya no cantar al estar ante ti desde aquí, sino al estar ante ti allá, con Él, en su presencia. Y de una manera muy especial, cuando la palabra de Dios nos habla acerca de todo lo que acontece, la palabra de Dios nos da dirección y necesitamos mucha dirección de Dios en este tiempo. Porque el pueblo de Dios estamos muy distraídos, señalando cosas, pero no conectando con el corazón de Dios. Señalamos muchas situaciones de lo que acontece. Leímos hace un momento, habrán señales, y sabemos muchas de las cosas que están aconteciendo en el tiempo presente, pero no podemos obviar que la palabra de Dios siempre nos va a hablar en dos direcciones. Una, que podamos ver lo que está sucediendo afuera, pero mientras lo que está sucediendo afuera está sucediendo, ¿qué es lo que Dios quiere conmigo? No podemos perderlo de vista. En Isaías, en el capítulo 60, en el verso 2, no se mueva de ahí que ya vamos a volver aquí a Lucas, se lo voy a leer. Isaías 61 y 2 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Verso 2: porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Y habla de lo que está aconteciendo allá afuera. Y lo vemos cada día, como cada día las tinieblas en el mundo, ¿cierto?, se están haciendo más intensas, ¿cierto? Se están volviendo más densas las tinieblas, y cuando hablamos respecto a todo lo que acontece del hombre que no tiene la vida de Dios dentro de su corazón. Pero al mismo tiempo el Señor dice: mientras acontece que las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, lo vemos, no lo ignoramos, pero ahora el Señor nos habla de la parte más importante cuando todo esto sucede. Porque lo más importante no es que nuestra atención se quede puesta en lo que sucede afuera, sino que mientras cosas acontecen afuera, Dios desea que nuestro corazón esté puesto en Él. Porque dice: mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, ¿cierto? Mientras allá acontecen muchas cosas que se están cumpliendo de las cosas que Dios advirtió de manera anticipada, pero una cantidad de cosas en las que nosotros permanentemente necesitamos estar siendo direccionados, pero direccionados por Dios, porque
se levantan muchas voces y si no oímos a Dios en medio aún de todo lo que se levanta, vamos a empezar a estar en confusión. Y en confusión el corazón del ser humano decae. Hoy, en el tiempo moderno, hay muchas personas que ya no conocen lugares. En estos días hablaba con alguien que venía del extranjero. Entonces él hablaba de pues, nuestra tecnología acá cómo está atrasada. Porque él dice, yo realmente no conozco, yo realmente no sé ubicarme, yo dependo de este aparatico que se llama el GPS. Entonces, yo vivo en Estados Unidos y yo realmente no conozco ni las calles ni las direcciones. Yo me monto al carro, pongo, ahí está mi sitio de origen, está mi sitio de destino y él me marca una ruta. Yo lo que hago es dedicarme a seguir la ruta que me va marcando el GPS. Acá hay un problema que el GPS le marca una ruta y cuando usted se mete por ahí no era la calle. ¿Cierto? Se fue para otra dirección, ¿cierto? Y mientras hablaba con él eso, recordé alguna vez que iba con un jefe de mi trabajo e íbamos hacia otra ciudad y él estaba, en esos días habían empezado a poner los GPS en los carros para poner la dirección, entonces él estaba gomoso con eso y puso el GPS y lo puso pues con voz para que se escuchara, ¿sí? No olvide que el GPS tiene el lugar de origen, ¿sí? Pero también tiene el lugar de destino. Y el GPS tiene una particularidad, no desviarse del lugar del destino. De manera que le marca una ruta, le marca la ruta más directa para llegar, pero si usted se desvía, entonces empieza a aparecer una voz en el GPS que dice recalculando. Él está volviendo a calcular cómo lo vuelve a llevar para que usted no deje de llegar a su lugar de ¿qué? A su lugar de destino. Y si usted se desvía 100 veces él está recalculando nuevamente. El GPS nunca pierde cuál es el lugar de ¿qué? El lugar de destino. Y aunque usted se extravíe, siempre le está recordando, tiene que volver a tomar esta calle para que vuelva y tome el camino correcto, para que vuelva y tome la dirección correcta, para que vuelva y se establezca en el punto correcto. Pero nosotros no podemos olvidar que ya se nos ha dado un punto de partida cuando el Señor nos ha hecho nacer de nuevo. Pero también Dios nos ha dado un lugar de destino. Pero nosotros necesitamos la dirección de Dios y la sensibilidad de nuestro espíritu, tanto al Espíritu de Dios como a su palabra, porque tantas veces aparece la voz de Dios, nuevamente recalculando la dirección porque nos estamos saliendo del destino que Dios ha trazado para nuestras vidas y que Dios ha trazado para nuestros corazones. Y el volumen de información que hoy hay en el mundo es tan exagerado, ¿cierto? Que uno escucha a las personas, ¿a quién escucho? Me voy a enloquecer. Porque aún dentro de la misma iglesia cristiana hay tantas voces, una en contra de la otra, y con posiciones de toda clase, ¿cierto? Que aún las personas dicen, ¿a quién escucho? Y el asunto es que el GPS de Dios en nuestro corazón está recalculando, porque es que el Señor desde siempre dijo, lo que necesitas no es escuchar todo lo que dice el hombre, lo que necesitas escuchar es todo lo que dice Dios. Necesitas escuchar a Dios y Dios nos está llevando a recalcular la ruta por la que estamos transitando, porque ya la fuente se volvió el internet y no Dios. La fuente se volvió todo lo que puede salir allí y no el Señor, y nos alimentamos de un mundo de cosas. Y no quiere decir que no te informes, no quiere decir que no sepas, ¿cierto? Pero el asunto es que estamos poniendo el corazón en eso, donde uno habla con muchas personas y la gente pregunta, ¿qué vamos a hacer? Hablaba hace poco con un pastor y me decía, pastor, estoy preocupado, ¿qué vamos a hacer? Los arriendos cómo suben,
Pastor, ¿qué vamos a hacer? El mercado como está de caro. Yo le dije, mi amado pastor, con todo el respeto, usted está hablando como un incrédulo. Me asusta que usted me hable así. Porque ¿cómo que qué vamos a hacer si estamos en las manos de Dios? Él dijo, no te dejaré y no te qué. Y no te desampararé. Claro, humanamente vemos esas situaciones, pero el GPS normalmente está recalculando dónde voy a encontrar paz en medio de esa situación y dónde voy a encontrar seguridad en medio de ese caminar. Pero necesitamos ser redireccionados porque leíamos ahora, allí en Lucas capítulo 21, que a causa de todos esos acontecimientos, la gente empezaría a desfallecer en angustia. Y llamado, la carestía que ha habido en los últimos meses no se compara con la que viene. Pero no se asuste. Siempre pongo este ejemplo, parece tonto. ¿Cierto? Desnuda, que no soy tan viejito, pero no tan joven. ¿Cierto? Siempre he puesto el ejemplo. Cuando yo era niño, me mandaban con un peso a traer 10 huevos. Valían 10 centavos. Cuando era niño, uno escuchaba cómo negociaban una casa como en 30,000 pesos. O sea, una casa la vendían en 30,000 pesos. Que compré una finca en 80,000 pesos y eso era un platal. Pero cuando ese huevo valía 10 centavos de peso, Dios proveyó para el huevo. Y hoy que el huevo está a 500 o 600 pesos, Dios ha provisto para el huevo. ¿Cuánto se ha encarecido todo? ¿Cuánto ha cambiado todo? Y Dios no ha dejado de proveer. Pero empezamos a escuchar a todo el mundo y la angustia que el mundo está teniendo, porque el mundo no tiene en quién apoyarse, el mundo no tiene en quién confiar, el mundo no tiene en quién creer. El mundo nombra a Dios pero no cree en Dios y no le cree a Dios. Y ahí es donde necesitamos mirar. Ahí mismo en Lucas, ubíquese por favor en el versículo 28. Donde leíamos ahorita, cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas. Mire que el Señor no dice amedréntense, llénense de miedo, escóndanse. Él dice llénense de esperanza, llenen su corazón de confianza en el Señor. Cuando estas cosas, Lucas 21, 28, cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden todas estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Verso 33: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Verso 34, ¿cierto? Ya está la primer parte donde vemos cómo el Señor advierte lo que va a venir, ¿cierto? Donde habrán cantidad de cosas que vemos hoy, como lo que sucede con la nación de Israel y todos los acontecimientos que están sucediendo. Pero en el versículo número 34 ahora nos dice: mientras esas cosas están sucediendo afuera, ¿qué es lo que Dios desea que esté sucediendo en tu corazón y en mi corazón? Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriagueces y de los afanes de esta ¿qué? No termines tú corriendo como los incrédulos. ¿Qué voy a hacer? ¿Cierto? ¿Qué vamos a hacer? Consagrarnos a Dios. ¿Qué vamos a hacer? Meternos con Dios. ¿Qué vamos a hacer? Buscar a Dios de todo corazón. Y dice acá: y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Y ahí viene la parte nuestra, verso 36. Velad pues en todo tiempo. ¿Qué? Mis amados, no es tiempo de ocio.
¿cierto? Hace poco les leía o les compartía un asunto de un funeral. ¿Lo tienes ahí que me lo prestes? Yo lo leo. Que lo compartimos de algo que mi esposa me compartió acerca de un funeral. Y el funeral era el funeral en la iglesia de la hermana llamada Oración, ¿cierto? De la hermana llamada Oración, que dice acá el verso 36, velad. Y ese velad no es trasnocharse, ese velad significa estar vigilante respecto a lo que Dios quiere con nosotros, mientras todas las cosas acontecen ¿a dónde? Afuera en el mundo, mientras todas las cosas se manifiestan allá afuera, orando que seáis sostenidos por dignos de escapar de todas estas cosas y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Eso titulaba Aviso de fallecimiento. Con una profunda tristeza el día de hoy lamentamos informarles que falleció en la iglesia evangélica de los indiferentes doña Reunión de Oración. Doña Reunión de Oración ya estaba enferma desde los años 80. Fue propietaria de grandes avivamientos bíblicos y de poder en el pasado. Los médicos constataron que sus enfermedades fueron causadas por la frialdad de corazón, debido a la falta de circulación de la piedad. Constataron también que fue la dureza de rodillas y de corazón, debilidad de ánimo y mucha indiferencia. Fue medicada erróneamente. Le dieron para solucionar el problema administración de dosis de administración de empresas, jarabe de reuniones sociales, inyección de eventos. Su cuerpo fue dejado de lado muchas veces, siempre que había fútbol y novelas en la TV o días soleados. Resultado, murió doña Reunión de Oración. La autopsia reveló desnutrición, carencia de pan de vida y de agua de vida. En su memoria, la iglesia de los indiferentes, situada en la calle del mundanismo, número 666, estará cerrada los días de culto de viernes y sábados. Los domingos no habrá culto cuando sea festivo. Ahora, ¿esto qué nos lleva? A reflexionar, ¿cierto? Porque ahí puede simplemente enfocarse a una reunión de oración, pero el asunto es más que una reunión de oración, es una vida de comunión ¿con quién? Con el Señor. Y cómo los afanes pueden estar absorbiendo nuestras vidas, los mismos afanes que están absorbiendo al mundo pueden estar absorbiendo al pueblo de Dios, a la iglesia del Señor en los tiempos en los que estamos viviendo. De manera que mientras las tinieblas cubren la faz de la tierra, ¿qué dice la Escritura? Sobre nosotros amanecerá el sol ¿de qué? El sol de justicia. Vaya conmigo a Tito, capítulo número 2, versículo número 11. Tito, capítulo número 2, versículo número 11. Tito 2:11 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Se lo voy a leer en esta versión Dios habla hoy, porque lo dice mucho más claro. Por favor, préstele atención. Dice: pues Dios ha mostrado su bondad al ofrecer la salvación a toda la humanidad. Esa bondad de Dios nos enseña a renunciar a la maldad y a los deseos mundanos, y a llevar en el tiempo presente una vida de buen juicio, rectitud y piedad, mientras llega el feliz cumplimiento de nuestra esperanza, el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Él se entregó a la muerte por nosotros para rescatarnos de toda maldad y limpiarnos completamente, haciendo de nosotros el pueblo de su propiedad, empeñados en hacer el bien. Esto es lo que tienes que enseñar, animando y reprendiendo con autoridad, que nadie te desprecie, se le dijo a Tito. Pero mire lo hermoso, cuando la bondad de Dios se ha manifestado, la bondad de Dios obrando en nuestros corazones nos lleva a renunciar, como dice acá, a una vida de maldad y a una vida inclinada a los deseos del mundo. Nos lleva a renunciar. Allá cuando uno mira la escritura en Romanos dice que nosotros somos libres de la ley que nos condenaba, ¿cierto? Pero ser libres de la ley que nos condenaba no significa que hemos sido libertados para vivir de cualquier manera. Porque la palabra de Dios dice que hemos sido libertados para que ahora caminemos o andemos en nueva vida. Y esa nueva vida es la vida del Señor dentro de nosotros. Pero no es una vida que se produce con buenas intenciones. Es algo que produce Dios cuando nos atrae a una relación personal y directa con Él. Porque hoy en día estamos más preocupados de entender los gobiernos humanos que de entender el gobierno de Dios. De entender los gobiernos humanos y explicar por qué los hombres actúan de esta manera o actúan de esta otra manera, pero no estamos preocupados o interesados en entender el gobierno de Dios. ¿Y qué es lo que Dios desea para su iglesia? Que nos ocupemos de entender cómo es su gobierno sobre nuestras vidas. Primera de Crónicas, capítulo número 12, versículo número 32. Y esto es muy hermoso, este versículo, porque nos habla de una realidad muy, muy especial respecto a Primera de Crónicas, en el capítulo número 12, en el versículo número 32. ¿Sí? Aquí está hablando de toda la conformación del ejército de David. Pero cuando llega al versículo 32 dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales. Dice, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Se lo va a leer en otras dos versiones, la misma porción. En la Nueva Traducción del Viviente dice, de la tribu de Isaacar habían 200 jefes juntos con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. En la versión al día dice, de Isaacar 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes. Eran hombres expertos en el conocimiento de los tiempos que sabían lo que Israel tenía que hacer. Y mira lo hermoso. Nosotros como iglesia y pueblo de Dios necesitamos saber en medio de los tiempos que estamos viviendo, si estamos entendiendo los tiempos en los que estamos viviendo, cuál es el deseo de Dios para la iglesia, cuál es el deseo de Dios para su pueblo, cuál es el deseo de Dios para todos y cada uno de nosotros. Porque todo lo que nos está aconteciendo y todo lo que está aconteciendo alrededor nos tiene que llevar es a indagar en medio de todo esto, ¿qué Dios quiere conmigo? ¿Qué Dios quiere con mi corazón? ¿Qué Dios quiere? ¿Cierto? Y esto no habla simplemente de que nos encerremos, sino habla de que tengamos una relación con Dios para que seamos guiados por todo en lo que viene en este tiempo. Porque vienen aún cosas más difíciles. Las leyes se van a seguir haciendo más difíciles afuera. Las leyes de los hombres van a seguir aprobando cosas que vayan contra la ley de Dios y van a seguir prohibiendo que se pueda exponer con libertad la verdad. Pero la verdad no puede ser encarcelada. Porque no se trata de lo que hay en los labios. Y no se trata de un mundo de argumentos, se trata de lo que está instalado en el corazón. Y se trata de la vida de Dios dentro de nosotros y la vida de Dios dentro de nuestras vidas. El apóstol Pablo oraba por la iglesia de Éfeso, para que Dios les diera espíritu de sabiduría y de revelación.
¿cierto? Para ellos poder entender, para ellos poder conocer, para que ellos pudieran tener claro dentro de su espíritu cuál era la voluntad de Dios, no lo que define el hombre, sino lo que define el corazón de ¿quién? El corazón de Dios para nuestras vidas. Porque cuando lo define Dios, y es lo que vamos a mirar ahora a través de la vida de un hombre. Vamos ahí a ubicarnos, por favor, en el Salmo capítulo 31, que es donde vamos a estar meditando un poco en esta mañana respecto a nuestra labor en este tiempo, porque necesitamos mucho la dirección de Dios, porque se va a cumplir la palabra de ¿quién? La palabra del Señor. Todo lo que Dios ha dispuesto se va a cumplir allá afuera, pero también se va a cumplir dentro de nuestras vidas y dentro de nuestros corazones. El Salmo capítulo número 31 es un salmo de David, escrito por un hombre que la Biblia ha descrito de labios de Dios mismo, un hombre conforme al corazón de Dios, ¿cierto? Y yo creo que todo esto nos lleva a que nos detengamos mucho a mirar la vida de David. Y la vida de David respecto a lo que Dios hizo en su corazón, porque en el Nuevo Testamento la Biblia nos dice el deseo de Dios de levantar el tabernáculo de David que está caído, y donde nos habla de cómo David sirvió a su generación, ¿sí? Cómo Dios iba a levantar ese tabernáculo, pero tenemos que entenderlo en los términos en cómo Dios lo ha dispuesto. Por eso se hace necesario que miremos con atención la vida de ¿quién? La vida de David. No en vano, una y otra vez en el Nuevo Testamento el Señor siempre habla de David, pero habla de David para dejar como en evidencia lo que Dios hizo en la vida de este hombre, para hacerlo en la vida de todos y cada uno de nosotros, en todos y cada uno de nuestros corazones, porque David fue un hombre que cuando lo miramos es un hombre frágil, es un hombre con luchas, es un hombre de carne y hueso como somos todos nosotros. Pero en la vida de David pasó algo muy especial. En la vida de David pasó algo muy tremendo en su corazón de parte de Dios, que marcó su corazón para siempre. De parte de Dios marcó su corazón. Ahora cantábamos hace un momento, una cosa buscaré, ¿cierto? Si esa cosa que voy a buscar, como dice el salmista, no nace de esa luz del Señor, no va a acontecer en nuestro corazón esto que ardía en el corazón de David. Porque cuando uno mira, muchos hombres en la Biblia obedecieron a Dios. Dios les dio instrucciones y obedecieron a Dios. Pero cuando uno mira la vida de David, David fue mucho más allá que obedecer al Señor. David fue mucho más allá simplemente para quedarse en hacer lo que Dios dijo que hiciera. Fue mucho más allá. Y ahí es donde tenemos que entender qué es lo que Dios quiere con nosotros en este tiempo, hacia dónde Dios nos quiere llevar y nos quiere dirigir. Salmo capítulo 27 verso 4, que lo estábamos leyendo ahora, dice: una cosa buscaré, una cosa he demandado a Jehová. ¿Esta qué? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de ¿qué? De mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo, dice la Reina Valera. Pero mire esta nueva traducción del Viviente, cómo lo dice de hermoso. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Mire lo hermoso, deleitándome en la perfección del Señor. David recibió una luz para que su corazón dijera: vea, aquí tiene que haber algo más que obedecer al Señor. Algo que me tiene que llevar más a que simplemente haga lo que Dios desea.
Y David experimenta dentro de su corazón, en ese algo más, que hay un deseo profundo en su vida para el Señor. David reconoce: tú me has ungido para ser rey. Y en eso que me has ungido tienes un propósito. Me has ungido para dirigir a tu pueblo. Y en eso, para lo que me has ungido, tienes un propósito. Pero hay un mayor anhelo en mi corazón que hacer tu voluntad. Hay un anhelo en mi corazón de estar contigo. Mayor que hacer tu voluntad. Tengo un anhelo de estar contigo. Tengo un anhelo de estar en tus brazos. Tengo un anhelo de estar en tu presencia. De estar junto a ti. Tengo un anhelo ahí de estar junto a tu corazón. Cuando nosotros leemos versículos en la Biblia, como aquellos que dicen: y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Son versículos que prueban el corazón, porque son versículos que desnudan hacia dónde está inclinado mi corazón, hacia qué cosas están inclinados, hacia qué estoy corriendo. Porque uno muchas veces se va dando cuenta que aunque uno dice: no, yo estoy en la búsqueda de Dios, hay momentos donde uno se da cuenta que el GPS le está diciendo: recalculando, para que vuelva a la ruta. Porque muchas veces sutilmente, ¿sí o no?, se van metiendo muchas cosas en el corazón, se va volviendo el corazón lleno de ambiciones. Pero son cosas sutiles, ¿cierto? Sutiles, que se van metiendo dentro de la vida de uno. Dentro de la vida de uno, ¿cierto? Se van metiendo inconformismos, ¿cierto? En esos días le rogaba al Señor y: Señor, ayúdame. ¿Por qué razón entró un inconformismo en mi corazón con la economía? Señor, ayúdame, ¿cierto? Y empecé a encontrar en el Señor que mi corazón no estaba buscando a Dios como la fuente, y cuando no busca la fuente, entonces necesariamente mi corazón empieza a tener hambre de otras cosas, hambre, anhelo de otras cosas. Y eso me llevó a entender que estaba recalculando la dirección. No puedes descuidar cuál es la prioridad. David entendió que había algo más profundo que hacer la voluntad del Señor: pasar tiempo con el Señor, estar con el Señor, ¿cierto? Los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Eso era lo que estaba sucediendo, pero en eso que está sucediendo, ellos sabían qué era lo que Israel tenía que hacer. Y en esto que está sucediendo, mis amados, nosotros necesitamos saber qué es lo que tenemos que hacer: pasar tiempo con el Señor. Pasar tiempo con el Señor. ¿Para que escuchemos a quién? Para que escuchemos al Señor, para que escuchemos su voz de una manera sobrenatural. Cuando David fue probado dentro de su corazón y se le empezaron a dar probaditas, mire, Dios nos va dando probadas de quién es Él, para despertar un mayor anhelo en nuestro corazón por su presencia. El agua de vida es diferente al agua natural. El agua natural hastea o hastía, bueno, una de las dos. Porque cuando usted ya empieza a tomar y a tomar agua y a tomar agua y agua, llega un momento donde cansa el sabor del agua. Pero cansa cuando cesó la sed, cuando usted ya siente que no necesita más. Pero con el agua de vida sucede algo diferente. Entre usted más bebe, más quiere beber. Más quiere beber, o sea, le da ganas de más. Es que no es posible que nosotros simplemente lleguemos a un estándar donde ya estoy conforme, ¿cierto? La peor visión que podemos tener cuando uno dice: no, yo ya fui al culto, ya quedé como listo. No, mi amado, usted vino y probó un poquito, pero eso que probó lo saca es con más hambre de Dios dentro de su corazón, con más anhelo de la presencia, de la vida. Y eso fue lo que Dios le permitió probar ¿a quién? A David. Dios tiene el deseo de restaurar el tabernáculo caído de David, y lo interpretamos como música. Interpretamos como música el tabernáculo de David.
porque como era el dulce cantor de Israel, ¿cierto? Pero David tuvo una probadita de lo que leímos ahora al comienzo, allá en Apocalipsis 5. Cuando esos ancianos que están allá en el trono de Dios ven al que está sentado en el trono y al Cordero y se postran sobre sus rostros y adoran al que era, al que es y al que ha de venir. Y caen completamente rendidos y proclaman: Santo, Santo, Santo es el Señor. Y Dios le dio una probadita de eso. Y David se llenó de hambre de que lo que probó del cielo lo quería vivir aquí en la tierra en su relación con el Señor. Porque eso que Dios nos deja ver en la palabra no es simplemente para que lo leamos y digamos: uy, cómo se ve ese espectáculo allá. No, mis amados, eso no es un espectáculo, eso es para que nosotros podamos probar de lo que se experimenta en el cielo, pero nuestras vidas empiecen a poder tener también esa experiencia con quién, esa experiencia con el Señor, esa experiencia gloriosa y extraordinaria con Dios. Lo que David vivió en el ámbito espiritual, quería dejarlo grabado en el ámbito natural. Y la palabra de Dios nos deja ver, establecieron 38,000 para que sirvieran. Y dentro de esos 38,000, 4,000 que eran cantores y cantoras que estaban dedicados 24 horas a cantar al Señor. Pero eso no nos habla acerca de que nos dediquemos 24 horas a cantar al Señor, sino nos habla de una vida de adoración. David entendió que la vida del creyente que prueba de Dios es una vida de adoración. Es una vida que adora cuando nos reunimos aquí. Adora mientras oramos, adora mientras cantamos, adora mientras recibe la palabra, pero la vida de ese creyente sale de aquí y sigue siendo la vida de un adorador. Y la vida de un adorador, de alguien que está siendo consciente de Dios, donde quiera que esté. Y es lo que clamamos a Dios: haznos conscientes, donde quiera que estemos, Señor, de tu presencia. Y danos luz, Señor, para verte, para conocerte, para palparte, para probar de ti de una manera muy especial. La mayor parte del tiempo perdemos de disfrutar muchas cosas, ¿cierto? En algún momento yo entendí algo hace ya cierto tiempo, por la gracia de Dios, porque hagas lo que hagas, igual los hermanos que se van a aburrir y se van a ir. Porque hay hermanos que se aburren porque no les gusta el tipo de música de la iglesia, otros se aburren porque la música es muy larga, otros se aburren porque es muy cortica, unos se aburren porque es muy duro, otros se aburren porque es muy pasito, otros se aburren porque no le dejan la misma silla de siempre, otros se aburren porque llegan tarde y los dejan parados en la escalera. ¿Sí o no? Amado, haga lo que haga, si usted no viene a buscar la presencia de Dios, se va a aburrir. Se va a aburrir, porque aquí lo único que lo tiene que atraer, cuando usted viene y su anhelo es encontrarte con el Señor y te encuentras con el Señor, mi amado, del lugar donde usted se encuentra con Dios, y no es porque sea este lugar, donde Dios lo lleve, y el lugar donde usted se encuentre con Dios es un lugar donde usted no se quiere ir, pero no por el lugar, es porque la presencia de Dios se manifestó de una manera extraordinaria ahí, ¿cierto? Entonces algún hermano me decía: no, pastor, no me gusta la música, y no me gusta la música que cantan en su iglesia. Yo: bueno, está bien, gloria a Dios que no se la cantamos a usted, ¿cierto? Gloria a Dios. Porque puede ser que más o menos me defienda un poquito cantando, pero si hay algo que me apasiona es cantarle al Señor. Y me apasiona de la misma manera cuando tengo un micrófono, que esté en un cuarto solo, porque hay un anhelo en mi corazón, hay un deseo. De manera que lo que siempre estoy pensando al cantar: Señores, quiero encontrarme contigo, quiero verte, quiero palparte, ¿cierto? Quiero palparte. Por eso a veces los hermanos me dicen: pastor, ¿y usted no se dio cuenta de tal cosa?
Yo no, cuando yo empiezo a adorar, yo ya dejé de mirar a todo el mundo. Yo vine fue a mirar al Señor. No me interesa si el hermano se sentó, se paró, no. Porque es que ya mi atención está puesta en quién. No me quiero perder ese momento. No me quiero perder ese espacio. Ni aquí, ni en ningún momento. Porque siempre lo he dicho. Qué difícil es conectar con el Señor cuando usted está orando y el celular le está pitando. ¿Cierto? Si usted no tiene las agallas y los pantalones para apagar su celular y dedicar un tiempo al Señor, mi amado, tiene que pellizcarse. Porque no podemos seguir ofreciendo migajas y después estamos, como dice allá, llenos de angustias, llenos de miedos, porque no tenemos ni idea de quién es Dios, porque nuestra actitud para acercarnos a Dios ha sido fría y con desprecio. Amados, todo gira en torno a Dios. Dios es el centro de nuestras vidas y es el centro de nuestros corazones. Dice el Salmo en el capítulo número 31. Ahí en el capítulo número 31, en el versículo número 1. 31:1. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame, ¿en qué? En tu justicia. Algún predicador dijo la siguiente frase: cuando hay hambre de Dios en el pueblo, nunca faltará el pan de la revelación. Cuando hay hambre de Dios. David, cuando levanta el clamor en este salmo, le está pidiendo algo especial a Dios. No sea yo confundido, ¿qué? Jamás. Y David está entendiendo algo que le puede pasar al ser humano. Y les decía, estamos viviendo tiempos tremendos, tiempos donde se dicen muchísimas cosas. Y como le decía, no es que no te informes. El asunto es que escuches a quién. Escuches a Dios. En el Salmo 25:14 el salmista dijo: la comunión íntima del Señor es con los que le temen, y a ellos hará conocer ¿qué? Su pacto. Y David entendía, ¿cierto? Y si nosotros lo llevamos al plano natural, ¿qué es lo que más genera confusión? La falta de comunicación. Muchas veces dos personas pueden hablar el mismo lenguaje español y esas dos personas no estarse entendiendo y hablan el mismo lenguaje. Y esas dos personas pueden no estarse entendiendo hablando el mismo lenguaje. Muchas veces pasa en el matrimonio. Hay dos personas, los dos colombianos, pero aunque hablan el mismo lenguaje no se están ¿qué? Entendiendo. Y muchas veces no se están entendiendo, ¿sí? Porque muchas veces cada uno está suponiendo en su corazón lo que el otro está pensando. Y como yo supongo esto, yo sobre los supuestos inmediatamente empiezo a tener una respuesta en mi corazón. ¿Sí o no? Entonces yo veo a alguien serio, entonces yo supongo que está bravo, entonces también lo va a hacer mala cara. ¿Sí o no? Esa es como la respuesta natural de ¿quién? Es como la respuesta natural de nosotros. Y fíjese que todo eso genera ¿qué? Confusión, ¿sí o no? Y no solamente confusión en eso, sino que nosotros tenemos como una espiritualidad rara, ¿cierto? Y tenemos como una forma de envenenar los corazones así facilito, ¿sí o no? Porque nos acercamos a otra persona y le decimos, bueno, pues es que no sé qué pasará con doña Miriam, se lo comento para que oremos por ella. ¿Sí o no? Eso no se lo comenta para que oremos por ella, eso se lo comenta porque es que yo quiero compartirle lo que yo estoy pensando y cómo estoy viendo las cosas para que usted también me diga, ¿sí o no? Y entonces ya el otro que medio escuchó va y repite la historia al otro, ¿sí o no? Entonces ya ese, para que oremos por doña Miriam, porque...
¿Sí o no? Y lo que parecía espiritual, ¿sí o no? Ya todos lo empezamos a mirar raro a doña Miriam, ¿cierto? Porque no estoy diciendo que no podamos compartirnos cosas para orar. Estoy hablando de muchas veces las malas intenciones que hay dentro de quién. Muchas veces las malas intenciones dentro del corazón. Muchas veces pido oración a otro es para poner una queja. ¿Sí o no? He tenido a personas con las que trabajo y muchas veces me dicen, ay, oremos los dos por el jefe. ¿Sí o no? Pero sé que esa oración que me está pidiendo es que está aprovechando es para quejárseme a mí del qué, del jefe. Pero fíjese que los malos entendidos, ¿por qué se dan? Por mala comunicación. ¿Cuántas veces se han puesto las relaciones difíciles? Y usted se sentó y habló con la persona cara a cara y después de que habló todo era un producto de la imaginación, todo era lo que usted había pensado que era y que no era lo que a usted le pareció porque se le desbarató el espíritu de atar y desatar cabos ahí en ese momentico, en un instante. Y en ese momento se dio cuenta que cuando usted estuvo cara a cara con la persona y escuchó de la persona directamente, todas las cosas se aclararon y toda la confusión ¿qué? Y toda la confusión se fue. Pero esto nos deja algo bien claro en este salmo. Vuelve, léalo conmigo. Dice: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. ¿Sí o no? Líbrame en tu justicia. Y dice el verso número 2: inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y mi fortaleza para salvarme. En eso que me genera confusión, ¿qué entendió David que necesitaba hacer? Para no estar confundido, Señor, yo necesito que tú inclines tu oído y me escuches. O sea, en esto necesito hablar contigo. En esto necesito que tú me des la respuesta. Es que aún le está pasando a la iglesia con todos estos asuntos del presente lo mismo que nos pasa en las circunstancias naturales, ¿cierto? Que intentamos que la solución la hago aquí, la hago allí, la hago allí, y cuando no tuve solución, entonces tocará ponerlo en las manos de Dios. Siempre lo he dicho que me parece muy triste ese tipo de comentarios que uno escucha de una persona cuando dice, bueno, tocará confiar en Dios. ¿Tocará confiar en Dios? ¿No le da vergüenza decir eso? ¿No le da pena decir eso? Es muy diferente que diga, Señor, ayúdame, no soy capaz de confiar en ti. Eso es muy diferente. Pero que uno diga como creyente, ¿tocará confiar en Dios? Bueno, pues si Dios lo dispuso, tocará. ¿Cierto? Eso es muy diferente. Pero aquí David dice, para yo no estar confundido, no entiendo por qué los filisteos atacan a Israel. Señor, no entiendo por qué se está pasando todo esto en la economía. Señor, no entiendo por qué está pasando todo esto en la sociedad. Señor, necesito estar contigo, necesito que inclines tu oído y me escuches, pero también, Señor, necesito que me hables. Porque ¿quién tiene la respuesta? El Señor. No solamente era entendido en los tiempos, los hijos de Isaacar sabían qué hacer. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Para que no haya confusión en nosotros en este tiempo, ¿a dónde debemos ir? A la fuente. ¿A la fuente que es? ¿Quién? A la fuente que es el Señor. Si mis ovejas oyen mi voz, si eso dice el Señor, quiere decir que Dios ha dispuesto a hablarnos a todos y cada uno de nosotros. Que Dios no restringió su voz para unos y otros. Dios desea hablarnos a todos y cada uno de nosotros. En ti, oh Jehová, he confiado, ¿cierto? Cuando volvió su corazón a Dios y buscó las respuestas en Dios, Dios lo guardó de la ¿qué? De la confusión. ¿En dónde? De la confusión en su corazón y de la confusión dentro de su vida. Porque hoy, mire, aún hoy se han levantado iglesias con pastores que practican la homosexualidad para dirigir iglesias de esta manera. Y en medio de todo eso, entonces, ¿a quién escuchamos? Necesitamos escuchar ¿a quién? Necesitamos escuchar al Señor. David
tuvo que enfrentar esta situación para resolver las cosas que lo confundían. Señor, ¿cómo que tú pusiste a este rey como primer rey de Israel? A Saúl. Y tú has puesto en mi corazón que venga a ministrar con el arpa. Y este hombre no quiere sino matarme. Señor, ¿cómo al que tú pusiste en autoridad es el que quiere hacerme daño? Al que dejaste en esa autoridad. ¿Dónde resolvía el asunto? No sea yo confundido, porque me pueden confundir mis emociones, me pueden confundir mis sentimientos, me pueden confundir una cantidad de cosas dentro de mi corazón. ¿Y qué dijo el salmista? Inclina tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Dice el verso 3, porque tú eres mi roca y mi castillo, y me encaminarás. Mire lo hermoso. Dios es el que va a encaminar de una manera muy especial nuestras vidas. Como les decía ahora, nos puede producir confusión. La carestía que les decía se va a incrementar mucho. Ahorita viene la subida de los combustibles de los transportadores de carga pesada. Van a subir el ACPM y la carga pesada es la que incrementa el costo de los alimentos aún, muchísimos. ¿Y qué vamos a hacer? Mis amados, seguir gozándonos en el Señor. Aunque la higuera no florezca, dijo el profeta, ni en las vides, ni el ganado esté dando sus crías, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Alguien le decía hace poquito, cuando le preguntaba, ¿Jesús es el Señor? Sí. Y si Jesús decide que en estos 8 días no haya una gota de mercado en tu casa, entonces ya quedamos como, o sea, Él es el Señor si hay mercado. Pero si no hay mercado, Él sigue siendo ¿quién? Y la respuesta para esa persona fue: amado, humanamente no es posible que una persona durante 40 días no coma ni beba. Y Jesús y Dios mismo sostuvo a Moisés 40 días en su presencia sin comer y sin qué. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Confiar. ¿En quién? ¿Cómo empieza el salmo diciendo? En ti, oh Jehová, he confiado. ¿Sí o no? No sea yo avergonzado. Pase al versículo número 4, ¿cierto? Porque vemos que otras cosas que pueden perjudicar la plenitud de Dios en nuestras vidas. Una es la confusión. ¿Qué hacemos? ¿Cierto? Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a todo mi camino. Cuando todo se pone oscuro, Dios nos ha dejado ¿qué? Su preciosa palabra. Y dice el Salmo 31 en el verso 4, sácame de la red que han tendido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan vanidades ilusorias, ¿sí o no? A los que ponen su esperanza en lo que es vano. Y son palabras similares a las que dijo Jonás cuando estaba ya en la ballena, o en el pez grande, como dice la Biblia, ¿cierto? El que sigue vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Fue lo que dijo allá Jonás. Abandona su misericordia. Y dice acá el verso 7, me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar ¿qué? En lugar espacioso. Y mire lo tremendo de esto.
Cuando se nos cierra el camino, ¿cierto? La opresión aparece cuando nos encontramos sin qué, sin salida. ¿Para dónde cogemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo actuamos, cierto? Me ha sido puesta red, pero al final termina diciendo David, has puesto mis pies en lugar ¿qué? En lugar espacioso, ¿cierto? Y muchas veces lo que ha puesto mi corazón en angustia es mi lejanía de Dios, mi lejanía del Señor. Ha puesto mi corazón en angustia, lo ha puesto en desconfianza, lo ha puesto en inseguridad. Cuando dejo de mirar a Dios y me apoyo ¿en quién? En mí mismo. Y en muchas ocasiones Dios me ha tenido que volver a redireccionar, ¿cierto? Muchas cosas yo las he aprendido no porque sea muy sensible, y las he aprendido no porque sea muy dócil al Señor. Hay muchas cosas que he aprendido a los golpes. Y me ha tocado aprenderlas así por la terquedad de mi corazón. Porque muchas veces hay cosas que ya uno ha aprendido y después las va dejando ¿dónde? En el camino. Muchas veces el Señor me ha dicho, yo soy tu proveedor. Y recién Dios me lo enseña, estoy ahí feliz con el Señor. Pero después dejo de mirar a Dios como mi proveedor y empiezo a hacer cuentas. ¿Cierto? Cuando uno maneja áreas contables, uno siempre quiere estar poniendo el debe y el haber, ¿cierto? El problema es que siempre le sale a uno la cuenta en rojo. Y hace unos años yo mantenía un cuadrito en mi billetera y tenía lo que tenía que pagar, lo que me entraba y me quedaba el saldito por el que oraba, ¿cierto? Hasta que un día Dios me habló al corazón y me dijo, bota eso que te tiene cautivo. No hagas cuentas, mírame a mí. Y recibir los mismos recursos, y Dios hizo que con esos mismos recursos pudiera pagar todos los compromisos que había. Que Dios también nos ha dado sabiduría para no meternos en lo que no debemos, ¿cierto? Ahora Camila y Camilo, que han estado estos últimos meses ya en el ejercicio de trabajar, ¿cierto? Siempre les decimos, no se gasten lo que no se han ganado. No se acostumbre a vivir endeudado, no se acostumbre a prestar. Primero reciba y después de eso pídale a Dios que le dé sabiduría para distribuir. Porque nos volvemos de esa manera y muchas veces por los antojos, muchas veces comprando cosas que uno ni siquiera tiene necesidad. Hay dolores de cabeza que uno se buscó por cosas que ni siquiera tenía necesidad dentro de su camino, ¿cierto? Pero ¿qué dijo aquí el salmista de una manera muy especial? Que Dios ensanchó ¿qué? Dice ahí el versículo al terminar, pusiste mis pies en lugar ¿qué? En lugar espacioso. Cuando estamos hablando de lugar espacioso no estamos hablando de lugares físicos, estamos hablando de lo que Dios hace en el corazón. Cuando Dios me permite ir entendiendo, ¿cierto? Que lo que me da paz, que lo que me da seguridad, ¿sí? No son las cosas que yo tengo en mis manos, sino el Dios que gobierna ¿qué? El Dios que gobierna mi corazón, el Dios que gobierna mi vida. Y Dios puede obrar de una manera sobrenatural. Un día iba con el carro, de eso donde uno va orando, Señor, que esto hasta con el olor funcione. ¿Sí? Por lo menos, Señor, que llegue hasta la casa con este vehículo. Y no tenía ni un peso. En el camino Dios me puso en el corazón de manera muy fuerte ir a visitar una señora que vivía en el Caribe, y la señora en ese momento tenía como unos 95, 96 años. Llegué a la casa de ella, yo en el camino le dije, Señor, si tú me mandaste acá, me vas a dar para que llegue hasta, pues por lo menos vas a hacer que el carro llegue hasta la casa, Señor. Y llegué a donde la señora, compartimos, ¿sí?
era muy particular porque ella ya casi no escuchaba, entonces tocaba acercarse y lo que uno le iba a decir tocaba decírselo duro y despacio. El Señor te ama. Y ella volteaba con una sonrisa. Y ya oramos y me iba a despedir. Cuando ella me dio la manito. Y me dio la manito y me dio un billete. Cuando salí, ahí el Señor me había mandado el dinero de la tanqueada. Humanamente, cualquiera iba a pensar, Señor, me vas a mandar donde una señora de 97 años y yo sin gasolina. Pero aquí el asunto no es de dinero, el asunto es de confiar en el Señor. El asunto es de que cuando oímos a Dios, dejamos de poner nuestra mirada en las cosas naturales, en los recursos naturales, y confiamos en el Señor y descansamos en Dios, porque Él ensancha. Pusiste mis pies en lugar ¿qué? En lugar expansión. Ensancha mi corazón, es para que yo lo vea a Él, para que yo pueda contemplarlo a Él, porque muchas veces hemos recibido dinero y no hemos recibido paz. Pero cuando Dios hace en mi corazón un lugar espacioso, me da mucho más que recursos, me da de la vida de Él. Y si seguimos leyendo ahí el versículo siguiente, ahí más abajito, vamos al 9, al versículo número 9. En la primera parte encontramos, no me dejes estar confundido. En la segunda parte, no me dejes estar en opresión, ¿cierto? Porque fácilmente, no olvidemos, fácilmente nosotros se nos vuelve una tormenta en un pequeño vaso de ¿qué? De agua, cuando dejamos de mirar al Señor. Pero después, a partir del versículo número 9, ¿sí? Cuando es natural en el ser humano que pasemos por momentos de confusión, ¿cierto? Pero ¿dónde va a estar la respuesta? Inclina a mí tu oído. Hay momentos donde nosotros podamos tener momentos de opresión en nuestra vida por situaciones en las que tal vez hemos decidido por nosotros mismos y no hemos consultado a Dios. ¿A cuántos lugares hemos ido sin consultar a Dios? ¿En cuántas cosas nos metimos sin consultar a quién? Sin consultar al Señor. Pero el asunto es que cuando estas dos cosas, la confusión y la opresión, se vuelven permanentes en el corazón, nos vamos a ir enfrentando decaimiento en nuestras vidas. Podemos enfrentar decaimiento en nuestro corazón. Dice el Salmo 31, verso 9, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se me han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos. Y los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Pero dice el verso 14, mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres ¿qué? Y el verso 15 dice, en tus manos están mis tiempos. ¿Sí o no? ¿A quién le plació que nosotros viviéramos en esta época? Y que viéramos todas las cosas que estamos viendo. A Dios. Pero en manos de quién están nuestros tiempos, en manos de quién está nuestra vida, en manos de quién está nuestro caminar. Cuando David vio que las fuerzas a él no le daban, ¿cierto? Recordó, como dice ahí el versículo número 14, mas yo en ti confío y digo, tú eres ¿qué? Yo soy frágil, me desgasto, pero tú eres Dios que me levantas. ¿Cierto? Yo todos los días le digo al Señor, y esta mañana mientras preparaba el tema y le preguntaba al Señor qué tenía para nosotros hoy,
Le decía, Señor, gracias. Porque si tú no me has dejado desanimarme como pastor, Señor, es porque tu mano ha estado sobre mi vida. Si por mí fuera, como hombre, hacía rato había botado la toalla. Si por mí fuera, como hombre. Pero todos los días puedo decir, mas yo en ti confío, oh Jehová. Como dijo el salmista, tú eres, en tu mano están, ¿qué? Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Pero el asunto de que Dios no lo deje de caer a uno en el servirle a Él, no es por lo de afuera, es por las cosas del propio corazón de quién, de uno. Porque tal vez en determinado momento mi corazón se puede llenar de muchas cosas que no quise llevar a los pies del Señor, que no quise humillar bajo la poderosa mano de Dios, y mi corazón empezó a ¿qué? A decaer. Entonces hubo confusión, hubo presión y hubo decaimiento. Pero lo más hermoso es que, como dice acá, en tus manos están ¿qué? En tus manos están mis tiempos. Jesús, mirando a la multitud, dijo, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo los haré ¿qué? Los haré descansar. Que yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y hay algo que recibía del Señor dentro de mi corazón, porque el Señor me decía esta mañana, un árbol no se cansa dando fruto, un árbol se vivifica dando fruto. Y es tremendo, porque muchas veces nos hemos decaído o desanimado en nuestro caminar o frente a muchas situaciones, porque muchas veces se nos olvida cómo Dios puede estar obrando en nuestras vidas para podernos llevar a dar fruto. Alguien hablaba de las estaciones de los árboles donde están muy marcados, ¿cierto? Y decía que hay momentos donde los árboles por fuera se ven muy mal, pero el que no conocía de naturaleza no entendía lo que pasaba con esos árboles, ¿cierto? Una época en cierta manera fea para los árboles es el otoño, porque en el otoño se le caen todas las hojas y se ven como chamizudos. Pero para esos lugares donde se marca de esa manera, ¿cierto? Ellos dicen que es la mejor época del árbol, que la mejor época del árbol es el otoño. Y me llamaba la atención y decía, porque en el otoño no se trabaja en lo que se ve, se trabaja en lo que sostiene el árbol. En otoño, todo lo que está pasando en el árbol no está pasando fuera del árbol, está pasando dentro del árbol en otoño. Y lo que está pasando dentro del árbol en otoño lo está preparando para la siguiente etapa, que es el invierno, donde todo se puede hacer más duro, pero como estaba fortalecido adentro, el invierno no lo destruyó. Y cuando en el invierno pudo estar firme por lo que había dentro, entonces viene el tiempo de la primavera, que es donde florece. Y es donde Dios empieza a hacer visible lo que ha hecho adentro. Pero después de la primavera viene el verano, y el verano es el tiempo de los frutos. Cada árbol necesita otoño, invierno, primavera y verano. Y necesita todas estas etapas para que pueda producir fruto, mis amados. Y en este salmo vemos a David entendiendo cómo ha pasado por todas esas etapas de otoño en su vida, donde tal vez los demás lo miraron y ¿dónde está el fruto? Pero aunque no había fruto externo, algo muy poderoso estaba pasando dentro.
dentro del corazón y dentro de la vida. Terminemos con esta cita en Isaías, capítulo número 49, en el versículo número 15. Leíamos ahora: mas yo en ti confío, tú eres mi Dios, en tus manos están mis tiempos, ¿cierto? Isaías 49, 15, versículo número 16, dice la escritura: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? ¿Qué responderíamos? Las que son madres, ¿se olvidarían de sus hijos para dejar de compadecerse de ellos? No. Y dice el Señor: aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré ¿de qué? De ti. Y dice el verso siguiente: he aquí, en las palmas de las manos te tengo, y delante de mí siempre están tus ¿qué? Tus muros. Y alguien decía que cada mañana, cuando Dios extiende sus manos para mostrarnos su misericordia, ¿dónde estamos grabados nosotros? En las palmas de sus manos. De manera que cada mañana, cuando Dios extiende su mano para mostrarnos su misericordia, se acuerda de nosotros. Y aunque la mujer se olvidare de ti, yo jamás me olvidaré de ti. Eso es una seguridad para el corazón. Cuando David vio que no tenía las fuerzas, se acordó que Dios jamás se olvidaría de él y que Dios lo iba a sostener eternamente y para siempre. ¿Qué sabían los hijos de Isaacar? Conocían los tiempos, pero conocían lo que debían de hacer en esos tiempos. Mis amados, conocemos los tiempos en los que estamos viviendo. Estamos a las puertas de la venida del Señor, pero necesitamos saber qué es lo que necesitamos hacer. Para que no haya confusión, acércate a Dios, inclina, oh Dios, necesito hablar contigo, necesito tu respuesta, Señor. Necesito que tú seas el que hagas mi corazón un lugar espacioso, y que seas tú el que me ayudes a entender, Señor, que tú eres mi Dios y que en tus manos están mis tiempos.